Shalom, shalom, shalom y bienvenido a esta nueva parte de lo que es la modestia y la sexualidad halágica. En el Salmo 45, verso 14, leemos que toda gloriosa es la hija del rey en el palacio, que fue sacado de su contexto bíblico y también sirvió como un código autorizado para eliminar a las mujeres de la esfera pública en una larga serie de actividades, aunque al mismo tiempo halagaba la gloria y honor específica de género de la mujer y a quien se consideraba y comparaba con la hija del rey. Los cambiantes aplicaciones de este concepto en la sociedad judía se encontraban en constante tensión con la cambiante interpretación que se derivaba de este versículo de las normas y conductas y prácticas adecuadas. Y así se utilizó para restringir que las mujeres salieron de su casa para impedir que fueran al mercado como vendedores ambulantes de aldeas para lucrarse, incluso para impedir que las mujeres fueran al tribunal rabínico. Este razonamiento también se utilizó para impedir que las mujeres leyeran el libro de Esther, incluso solo a las mujeres. Es decir, las mujeres pueden leer, por ejemplo, ahora que estamos entrando en lo que es la semana de Purim, que es un mandamiento, es un mitzvah, de leer la Megilá Esther, el libro de Esther. Muchas mujeres pueden leer esto y poder participar en la lectura a las mujeres, que normalmente se va a la congregación, se escucha la lectura de Esther, pero si no hay hombres puede ser la mujer que lo haga. Pues este versículo se citó con frecuencia en la gran controversia pública sobre el sufragio femenino que estalló dentro de la comunidad judía en la tierra de Israel a principios del siglo XX, incluso después de que se resolvió en cuestión y se le concedió a la mujer el voto a las mujeres, el versículo siguió siendo un texto de prueba para restringir la participación de las mujeres en las actividades políticas o para impedir que las mujeres ocuparan cargos públicos. No hay ningún problema que la mujer lidera, que sea líder entre las mujeres, entre la familia, etc. Y de eso vamos a tocar más adelante. Tras el establecimiento del Estado de Israel, el versículo se empleó para prohibir la incorporación de las mujeres a la Fuerza de Defensa de Israel, incluso para impedir que presentaran como voluntarias para el servicio nacional. Hay rabinos que yo conozco que se oponen a que la mujer sirven en el servicio militar, ni siquiera como oficial para oficina o atender otros asuntos. Yo estoy en favor. También estoy en favor que las mujeres se involucran en cargos de liderazgo. Y que sí, el rabino, creo que es Avi Weiss y otros rabinos de Israel que son ortodoxos, han aún concedido el titular de rabina. Obvio, en el mundo hasídico no vas a ver ninguna rabina. Vas a ver lo que es el Rebetzin, que es la esposa del rabino, pero no tiene título. Ahora, hay esposa del rabino que tiene tremendo conocimiento que quizás aún va más allá que sus propios maridos. Pero entre el mundo ortodoxo, hasídico y otros mundos no vas a ver eso como algo prevalente. Sí lo vas a ver en el mundo sefaradí y lo que se llaman los ortodoxos modernos. La discusión sobre la prohibición, la mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Esto está en Deuteronomio 22, verso 5, que también encontraron su camino en la cuestión de la supervisión institucionalizada del mismo. Y eso lo vamos a ver porque, obvio, este es un argumento que utilizan para prohibir a la mujer de utilizar pantalones. Y hay un gran alboroto. Obvio, la mujer ortodoxa no se pone pantalones, aunque sea suelto. Y muchas veces los pantalones, y yo he argumentado esto por muchos años, he argumentado muchas veces, dependiendo cómo se ponen los pantalones, es más modesto que poniéndose un vestido que se ve todo. O lo que se llama pantalones que se quedan tan marcados
que se ve toda la figura de la mujer. Eso es falta de modestia. Pero vamos a tocar todo esto porque no es opinión mía, sino es obvio que las mismas mujeres dicen, pero ahí se ve todo, se marca todo. ¿Cómo van a salir ahí casi solamente de esa forma? Ten en mente, cuando ves que a una persona no judía dice eso, claramente hay un problema de modestia y de recato. Y obvio, en el mundo actual que nosotros vivimos, hay mucha falta de recato y pudor en cuanto al vestimento de la mujer actual. Y estos estilos de vestimenta para garantizar la modestia continúan hasta el presente. Ya en el siglo XVII se intentó limitar esta prohibición a los casos en que la intención era oscurecer las diferencias entre los sexos con fines adúlteros. Como fórmula, el rabino Joel Serkes de El Beit Hadash en el libro de Tur, en Yorea 182, y otras fuentes que siguen su ejemplo, dice, pero si se usan como protección contra el sol o de verano, o la temporada de lluvia, es decir, lluvia contra la lluvia, no hay prohibición. Otras autoridades se opusieron a cualquier flexibilidad en la interpretación de esta prohibición y se separaron de cualquier conexión a las conexiones sociales históricas. Según este punto de vista, las diferencias entre los sexos son esenciales, profundas, eternas, es probablemente en su difusión y dañe la moralidad social. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice acá? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihiyeh b'dvaro. Se puede argumentar que los pantalones para las mujeres son más modestas que quizás una saya, una falda bien apretada, y por lo tanto puede quedar justificado. Pero hay otro problema. ¿Acaso los pantalones fueron hechos de hombres y ahora la mujer se está poniendo los pantalones de los hombres? Es decir, que son de hombres. Sabemos que no, que hoy en día la costura no, es decir, la costura y el cuerpo de la mujer es totalmente diferente que el cuerpo del hombre. No sea que sea uno de estas personas del modernismo hoy, que muchos hombres están cortando y reduciéndose para aparentar como mujer y no lo son todavía biológicamente hombres y se cortan. Con esas excepciones todavía ellos se tienen que poner pantalones y ropa de mujeres. Los pantalones fueron creados en mente tamaño y talla y formulación de mujer. En ese sentido, halajicamente, técnicamente, no aplica este versículo que prohíbe que la mujer se ponga ropa de hombre, porque la ropa que se está haciendo no es ropa de hombre, es ropa de mujer, pero es ropa de pantalones. No podemos usar esos argumentos. Y yo conozco muchos rabinos que utilizan, no, eso es ropa de... Está bien. Pero debes saber que hay bases halágicas para que la mujer se puede poner pantalones, mientras que no sea provocativa y llamativa. Provocativa y llamativa, que significa que no se debe ser provocativa, que se le marca todos los incrementos de la mujer. Tengo que hablar así de claro. Y escuchan a aquellos que están en la clase mía de conversión. Muchas veces se ve fotos de las mujeres que están totalmente falta de recato y quieren convertirse. Tiene que cambiar su forma de presentarse aún en el público antes que cualquier rabino va a decir dar lo que ya el sello de aprobación para la conversión. Porque recuerda que en este momento estás en el pueblo no judío y el pueblo no judío no tiene los mismos estándares que el pueblo judío observante. Bueno. Pero si se usan como protección como el sol, ok. Y eso es lo que hemos visto. El grado de la adaptabilidad. La adaptabilidad inherente a los límites de la modestia basado en la percepción de su dependencia
del contexto social y circunstancial es objeto de controversia en relación con casi todas las restricciones. Una postura patentemente flexible en este sentido fue adoptado por el rabino Yom Tov ben Abraham Ishbeli, el Ritva, en 1250 a 1320. Una de las principales autoridades españoles, quien escribió al final de su novela sobre Kedushin, santidades, en su folio 81b, que dice que todo está de acuerdo con la opinión temoroso de Dios de uno, y esta es también la ley, que todo está de acuerdo con lo que una persona es consciente de sí misma. Si le conviene distanciar su mala intención, entonces prohíbe incluir mirar las prendas coloridas de una mujer. Y si según su autoconciencia, su mala inclinación es dócil y sumisa a él, y no suscita ningún estímulo, puede mirar y hablar con un objeto sexual de otro modo. Ha'elva, y saludar a una mujer casada. Quiero que vayan a entender cómo el rabino Yom Tov me estaba ya mirando que una persona puede hablar con el sexo opuesto sin tener que involucrarse con lo que es malos pensamientos. Y me propone un grado de flexibilidad personal en la aplicación de los límites de la modestia. Muchas autoridades posteriores a él cuestionaron la capacidad de la persona para medir su capacidad para lidiar con estímulos sexuales. Sin embargo, otra opinión propone un criterio diferente para relajar los límites del pudor. Este criterio público general en el principio de Regilut, es decir, la rutina, en su libro Aruch HaShulchan de Orach Chaim 75.7, el rabino Yehiel Michael Epstein, no el Epstein que ustedes están pensando, de 1824 a 1980, permitió rezar y recitar bendiciones frente a las mujeres casadas con el cabello descubierto, ya que la mayoría hace en la actualidad, y esto es como las partes habituales de un cubierto descubierto. En otras palabras, porque la halajá dice que uno no puede decir las bendiciones en frente de una mujer que está descubierto de su cabello. Y aquí tenemos una posición totalmente lo opuesto. Sí lo puedes hacer. Si tu enfoque, te estás enfocando en las cosas de Dios, no estás enfocando en la mirada a la mujer. Basado en esta decisión del rabino Eliezer Ben Yoel de Bonn, una de las principales autoridades ashkenazí y sefaradí, quien sugirió confiar en lo que es común, como común. Ya la gente no... En tiempos antiguos los gentiles también, las mujeres gentiles se cubrían la cabeza. Se ponían como una cosa para cubrir el cabello. Hoy en día ninguna mujer se pone algo para cubrirse el cabello. Andan con el pelo libre y eso ya no provoca necesariamente a la mayoría de los hombres. Esta es la razón por qué el rabino de Egipto dio la decisión que está permitido que la mujer judía anda sin nada cubierto. Sí, eso es una de las decisiones. Y obvio, él tuvo muchos que estaban en contra de esa posición, incluyendo muchos del mundo hasídico, el mundo ultraortodoxo, se oponen. Y sin embargo, hay una posición dentro de la halajá que lo permite. Este razonamiento también llevó a cabo al autor del Levushim, el rabino Mordechai Jaffe, uno de los principales sabios de Polonia, fallecido en 1612, a oponerse a la afirmación del Sefer Hasidim de que la bendición recitada después de la comida nupcial, en cuya morada hay alegría, no debe recitarse en un lugar donde hombres y mujeres se ven. Y esto lo vamos a ver más adelante. Posiblemente porque ahora las mujeres son muy comunes entre los hombres. Los pensamientos pecaminosos no son tan probablemente despertarse porque a uno le parece como ganso blanco, porque
son tan habituales entre nosotros y como ellos, los hombres, están tan acostumbrados a esto, no le prestan la atención. Es decir, algo cambió en la social, en el mundo social. Ya no provoca lo que provocaba antes. Y cuando el hombre veía a una mujer con un bello cabello largo, ¡wow, qué hermoso! Ya eso no está provocando. Ni si la mujer se pone lo que es el pelo todo arreglado. No. La última parte de este pasaje alude a Berajot, lo que es el Talmud babilónico, Berajot 20a, en el que el rabino Gidal no vio ninguna razón para no sentarse en la puerta del baño ritual y no temió la inclinación al mal, ya que las mujeres eran para él como ganso blanco. Esta posición relativa ha sido objeto de controversia desde el periodo medieval hasta el presente, y otros poskim, decisores halaicos, insistieron en la naturaleza formal obligatoria de las restricciones del pudor elaborada en su totalidad por los rabinos. En realidad moderna, en que las mujeres están integradas en todas las esferas de la vida y en el principio del Regilut, es utilizado una vez más por la decisión de la ley judía, que conocen y aceptan los cambios sociales actuales y en consecuencia adaptan los límites del pudor y las restricciones formales y las divisiones de Erva, que fueron reexaminadas en base a la intensidad estimada por la sociedad contemporáneos de estos estímulos eróticos. Así, por ejemplo, el rabino Ben-Zion, Meir Oziel, que defendió la participación femenina en las actividades públicas y se opuso a la exclusión de las mujeres por motivo de pudor. El rabino Oziel era muy moderno en cuanto a su pensamiento y ha hecho un marco muy grande en el mundo sefaradí. Pero en el mundo ortodoxo lo miran a él como un reformador, y no es así, basándose en lo que es claramente en la halajá. El rabino Shaul Israeli, 1909 al 1995, aunque se oponía al servicio militar de las mujeres, se negó a utilizar esta línea de razonamiento para prohibir por completo la incorporación de las mujeres al servicio militar. Lo que es el IDF, que hoy en día sirven muchas mujeres combatientes, tremendo valentía. Rabino Ovadia Yosef, que fue y es hasta el día de hoy un gran poskim de muchas halajot para el mundo sefaradí, permitió a las mujeres recitar la bendición de Hagomel. Hagomel es cuando una persona se libre de peligro, es la obligación de darle gracias al Eterno por ese milagro que le ocurrió. Y dice: quien otorga bondad recitada después de salir de un peligro en presencia de un quórum de 10 hombres. Se le permite a las mujeres recitar la bendición de Hagomel. El rabino Zalman Auerbach, 1910 a 1995, de manera similar, derogó la prohibición de que un hombre caminara detrás de una mujer. Los requisitos del rescato masculino, la suposición predominante, aunque no universal, se subyace a las restricciones que incumben a los hombres, es que el impulso sexual masculino es el mayor que de las mujeres. Pensando por un momento en este mundo que vivimos, tenemos que tener cuidado porque hoy en día, con tantos cambios que estamos viendo, hay que tener cuidado que el hombre, su impulso no es hacia la mujer, sino hacia el mismo hombre. Y eso sí, todavía no se ha cubierto. El rabino Yosef afirma abiertamente: las mujeres no poseen tales sentimientos. Por lo tanto, no necesitamos ser tan estrictos con respecto a la mujer en relación con el hombre. Y esto lo podemos ver en su charla de la discusión del rabino Ovadia Yosef en Yavia Omer, en su libro Orah Hayim. Esta falta
de simetría también surge que la redacción de Maimónides en su comentario de la Mishnah sobre Sukkah capítulo 5 verso 2. A concluir el primer día de la fiesta, descendían al patio de las mujeres, y esta era una gran medida correctiva, es decir, era altamente beneficiosa. Esta consistía en establecer un lugar para los hombres y otro para las mujeres. En lugar de que las mujeres eran más altos que los hombres, para que estos últimos no miraran a las mujeres, las pautas arquitectónicas para la construcción de la sección de las mujeres en la sinagoga se basan en este supuesto principalmente para evitar que los hombres miren a las mujeres y no a lo al revés. Pero las mujeres sí miran a los hombres. Pensamientos pecaminosos. Una de las obligaciones más desafiantes incumben a los hombres es la prohibición de involucrarse en pensamientos pecaminosos. La severidad de la formulación de este requisito difícilmente puede exagerarse. Más que cualquier otro factor está la restricción que contribuyeron a la formación de etos de la conducta apropiada de muchas comunidades judías ortodoxas o comunidades judías. Por un lado, a la intensificación de los sentimientos de la culpa y de una sensación generalizada de la presencia de la inclinación al mal por el ordo. Un indicador de este fenómeno es el texto de Vidui, oración confesional, recitado durante las oraciones de Yom Kippur, que menciona específicamente el pecado de los pensamientos más íntimos. Las consecuencias de tales pensamientos pecaminosos también se señalan de Shemirat Haberit, literalmente guardar el pacto de la circuncisión, refiriéndose a la masturbación. Yo he hablado sobre esto de la masturbación, pueden verlo en mi video, y no es, y hay un gran sobre esto que ellos hablan guardar la circuncisión, de no masturbar. Refiriéndose a la masturbación, el Shemirat HaYesod, todo esto está dentro del campo del misticismo y Kabbalah, a la sefira cabalística de Yesod, que es paralelo al miembro masculino, un tema extremadamente popular en muchos de los libros de la instrucción ética, cabalística y mística. Es decir, todo es pecado. Si lo vamos a ver de dónde salió la prohibición al hombre de la masturbación, lo vamos a ver que se trata de lo que es el pecado de Onan, que en sí no cumplió los dos hijos de Jacob con darle semilla a Tamar. Y dice claramente que Dios lo hizo no vivir. Murieron. No tenía nada que ver con la masturbación del hombre, sino por causa que extrayó su instrumento en el momento de llegar a su clima, lo extrayó y lo dejó echar en el suelo, lo echó a perder y no concibió. Interesante porque el Rambam entra en esto. Sobre esto, si se derrama el producto no en la mujer y cae sobre el cuerpo, si se considera masturbación o no. Y el Rambam desde el punto de vista que no. Es como si tuviese coitus, pero que el coitus fue interrumpido. Mientras que cae a algún lado del cuerpo de la mujer, se considera teniendo relación. Hay mucho de qué hablar sobre esto, y yo sé que muchos de los que me están oyendo dicen, no hablas contra de esto. Todo esto es lo que ha creado lo que es el misticismo sexual. Parecido que todo llega a ser pecado, todo lo que haces con el miembro, igual que la mujer, todo es pecado. La prohibición de tales pensamientos es excepcional en comparación a otras prohibiciones que se aplican a los actos y no a la actividad mental. Aunque los rabinos eran conscientes de estas dificultades, no se mejoraron la gravedad y tales transgresiones que se encuentran entre los tres pecados de las cuales ningún hombre
se libra ni un solo día. Esto es el Talmud babilónico Baba Batra. Dime un hombre que no ha eyaculado. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley sobre esto? Cuando hay una prohibición que la mayoría no lo pueden guardar, llega a ser esa prohibición nulo. No lo digo yo, dice la halajá. Igual con el asunto del cabello. Cuando ya no se puede guardar o es difícil, queda nulo. Y están tratando de revivir estas leyes que ya quedan nulos. Diversa formulación aumentan aún la gravedad de tales pensamientos y los pensamientos pecaminosos son más difíciles que el pecado mismo, sobre la cual Rashi comenta: los pensamientos pecaminosos, el deseo por las mujeres, es más difícil negar a la propia carne que el acto en sí. Tales pensamientos lujuriosos perturban al hombre durante toda su vida, como dice el rabino Ovadia Yossi y explica el dilema actual. En la actualidad, la mayoría de las personas que se casan tienen más de 20 años, y es bien sabido que los rabinos escribieron en el Talmud babilónico, Kedushim 29b, que si un hombre tiene 20 años y aún no ha tomado una esposa, pasará toda su vida en pensamientos pecaminosos. Yabir Omer, volumen 2, Even HaEzer. Vea también en Nosaf. Los pensamientos pecaminosos resultan en emisiones nocturnas o masturbación. Es decir, si no tienen una mujer, se les sale en la noche o se masturban. Nuestros maestros enseñaron: estén en guardia contra cualquier cosa indeseable. Deuteronomio 23:10, para que una persona no se involucre en pensamientos pecaminosos durante el día y llegue a la impureza por la noche. Y esto lo dice y lo menciona el rabino Ovadia Yosef, a Borazada 20b y que tuvo 46a, como expresó este temor del rabino Yosef, llegarán al derrame de la semilla de uno. Esto es ciertamente así para los hombres jóvenes cuyo vigor está con ellos. Ya para los viejos, créame que no es así, ya le cuesta. Hay algunos viejitos que son muy, como se puede decir, muy calientitos, pero la mayoría, ya cuando llega a una plataforma, ya las hormonas y todo comienzan a entrar ahí. Y en este país hay lo que es la enfermedad que en ese sentido ya no funcionan como antes. Y a ser vencido por su impulso, se espera y es probable que violen la prohibición en relación con una mujer menstruante. Dios no lo quiera y pasarán de un mal a otro, especialmente porque en la actualidad el libertinaje es muy grande por nuestros numerosos pecados, como menciona Yabir Omer, volumen 3. El rabino Yosef Karo concluyó de que este dictamen talmúdico está prohibido por la ley de la Torá. Tener pensamientos sobre una mujer, incluso una soltera, y a pensar en una mujer soltera, es más severo que el contacto con ella. Es mejor entonces tener intimidad con la mujer que está pensando, sea ella casada o no, o masturbarse. Piénsalo por un momento lo que se está diciendo acá. Esto es así porque quienes tales pensamientos transgreden una prohibición de la Torá, como está dicho en Deuteronomio capítulo 23, verso 10. Estén alertas contra cualquier cosa que les sucede, los cuales los rabinos de bendita memoria interpretaron a Bodazara en el tratado babilónico como que una persona no debe involucrarse en pensamientos pecaminosos durante el día y llegar a la impureza durante la noche. Maimónides sostiene que el pensamiento pecaminoso que involucran el razonamiento y la imaginación de una persona impiden su logro de la elevación espiritual. En consecuencia, su exigencia de limitar la satisfacción de las necesidades sexuales al mínimo necesario está dirigido principalmente a los eruditos de la Torá y a los filósofos. Es decir, esto es para los estudiosos, los rabinos, que ustedes deben de estar
tan carnal son los rabinos que también el pueblo. Los pensamientos pecaminosos tienen el poder de moldear las normas de conducta social y no solo a la conducta de la persona individual. Voy a pautar aquí porque hemos estado ahí y vamos a continuar. Esto no para aquí. Porque estamos ahora hablando de lo que es la modestia del hombre. La modestia del hombre. Y es interesante, como yo mencioné lo que es la eyaculación. Con un hombre casado puede tener con su propia mujer, aunque la mujer no desea, puede todavía eyacular sobre ella parte de su cuerpo. Y esto es algo muy de sentido adulto y no está necesariamente pecando. Puede mirar a su mujer y puede desearla y debe desearla. Deseo la mujer de mi juventud, dice la Torá. Hay cosas que muchas veces lo que es, y perdóname cuando yo digo lo siguiente, el fanatismo de lo que es el cabalismo o el espiritualismo que te lleva a una esfera que llegaría a causar mucho sentido de culpabilidad porque estás entonces quebrantando el convenio con el Brit, como habla algunos rabinos por ahí, que todo es pecado, no puede ni siquiera baja el tono y entiende que somos humanos carnales. El problema es el pensamiento. Y ahí entra todo lo que entra y filtra por los ojos. El mundo que vivimos no es un mundo santo y puro. Es un mundo lleno de cosas impuras que a día estamos mirando. Aunque si estamos cerrando los ojos, todavía lo vas a ver. El más santito de ahí lo llega a ver. Sea rabino, sea un piadoso, lo llega a ver. Y llega a afectar su forma de pensar. Que Dios nos dé fuerza, que Dios nos dé lo que es la sabiduría para poder evitar esos pensamientos de seducción. Llega a entender que cuando llega el Mashiach, todo este asunto de lo que es el impulso hacia los pensamientos de seducción va a cambiar, porque Dios va a transformar el corazón, el impulso que tenemos actualmente, que deseamos, a un impulso que solamente es hacer la voluntad de Dios. Punto. Punto. Por eso sabemos que el Mashiach todavía no ha llegado. Porque todavía tenemos un impulso muy fuerte hacia todo esto. Y la mujer también tiene su impulso de revelar lo que tiene, lo que posee, para provocar, aunque ella no se da de cuenta que está provocando. Va a los dos lados. Yo espero que puedan entender. Y es por eso que cuando nos ponemos al orden de Dios, las cosas comienzan a caminar como Dios desea. Y las cosas regresan a entrar en su normalidad. Ahorita mismo tenemos hombres que son excitados no por una mujer. Tenemos mujeres que no son excitados por un hombre. Son excitados por la misma mujer. Son deseos desordenados, totalmente desviados de la norma. Yo sé que voy a recibir notificación por esto. Pero hay que hablar emet, hay que hablar la verdad. Estos son desórdenes dentro de la naturaleza de la creación humana. No, que Dios me hizo así. No, Dios te hizo hombre. Hay algo que ocurrió internamente que te hizo desear el mismo sexo. Llegas a leer lo que dice la Torá, para mí es muy claro lo que dice la Torá. Toeva, claro. Aquellos que no saben lo que es Toeva, busca un diccionario, ponlo ahí en Google. ¿Qué es Toeva? T-O-Eva. Y vas a tener su respuesta. La verdad, Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Shalom, shalom, shalom a todos. Vivimos un mundo que de verdad necesitamos a Dios como nunca.